El grupo de rescate se adentró en el país de Germania, hospedándose temporalmente en el castillo von Cerf de la familia de Kiruke. Su victoria en el castillo de Alhambra en contra del elfo Vidashel les permitió rescatar a Tabasi y a su madre. El siguiente movimiento a realizar era enviarle una carta a Henrietta contándole todo lo que hicieron hasta el momento. Lo que restaría sería esperar un poco antes de emprender un viaje de regreso a Tristane, donde se mantendrían a la expectativa de lo que la reina Henrietta decida hacer con ellos, siendo un castigo severo el pronóstico más seguro. Pero sus planes sufrieron un cambio. Cierto día, en medio de un intento de Luis por coquetear con Saito, el grupo recibió una carta de nadie más y nada menos que Henrietta. El contenido de la carta era un mensaje indicándoles que Henrietta les esperaría en la finca de los Valier, los terrenos de la familia de Luis. La sola idea bastó para que Luis cayera en el más profundo terror jamás experimentado. En el castillo de la Valier, los miembros de la respetada familia estaban en medio de un almuerzo muy tenso. El duque de la Valier, Centurión, había estado colérico desde que se enteró de todas y cada una de las acciones de su hija. Eleonor no se quedaba atrás y parecía estallar de indignación e ira. Catrella intentaba abogar por Luis, pero no podía hacer nada al respecto. ¿Y la duquesa? La duquesa solo permanecía en total silencio. Además, la noticia de que la reina les visitaría los alarmó aún más a todos. Quejas y reproches sobre lo imprudente que fue Luis reinaron en la mesa, hasta que la duquesa, Karin de la Valier, habló por primera vez. Ella dijo de forma breve que se encargaría personalmente de castigar a Luis antes de que la reina lo haga. El comedor entero se congeló, la ira desapareció tanto en Centurión como en Eleonor. Eleonor estaba muy nerviosa y junto con Catleya trataron de convencer a su madre de no tomarse tantas molestias, pero no sirvió de nada. Centurión se puso muy nervioso y empezó a temblar. Intentó buscar otras alternativas, y Karin simplemente voló el techo del salón con su varita, y de un grito hizo que el orgulloso duque de la Valier agachara la cabeza como un niño reprendido. Karin exclamó: «Nuestra familia es importante, nuestra hija es importante también, no quiero perder a ninguno, es por eso que yo, Karin, el fuerte viento de su majestad, será quien castigue a nuestra hija». Henrietta llegó en su carruaje a los terrenos de la Valier siendo escoltada por Agnes y un puñado de mosqueteras. Colbert también estaba allí con ellos, pues Agnes decidió que no lo entregaría a las autoridades después de todo. Aunque el recibimiento fue muy ameno, Henrietta se halló desconcertada al recibir el saludo de un caballero que portaba una armadura del cuerpo de Mantícoras, un sombrero de comandante y una máscara de hierro. El caballero se presentó como la mismísima duquesa de la Valier, Karin el Fuerte Viento. Henrietta estaba tan maravillada como confundida, pues en toda Tristane, las hazañas de la duquesa en su tiempo de servicio eran conocidos por todos, así como el gran enigma de si se trataba de un hombre o una mujer. Era estar, cuanto menos, en presencia de una leyenda. Karin expresó sus deseos de ser ella quien castigue con mano dura a su hija, y Henrietta no entendió nada. La reina se preparó para lo peor y trató de convencer de no recurrir a la violencia, lo cual no sirvió para nada, pues Karin saltó sobre su mantícora y emprendió vuelo a gran velocidad. El grupo de rescate llegó poco tiempo después de Henrietta a los terrenos de la Valier. En el viaje, Luis les explicó a los demás que el terror que la abrumaba no era porque su familia supiese lo que hizo, sino más específicamente por su madre. Reveló que era hija de la famosa excomandante del cuerpo de Mantícoras, Karin el Fuerte Viento. Ella sabía que su madre era sumamente estricta en cuanto a no romper las reglas. Esto desató la incredulidad de todos, pues incluso si lo fuese, al ser una duquesa retirada del servicio militar, podría haberse suavizado con los años, ¿no? La respuesta les llegó tan pronto. Una mantícora se acercó a gran velocidad y con un tornado voló el carruaje en el que iban por los cielos. El objetivo era uno solo: Luis. La duquesa Karin se detuvo frente a Luis y la reprendió por todas y cada una de sus acciones. Luis empezó a temblar de miedo. Era como un perro pequeño siendo amenazado por un gran pastor alemán. Karin no tuvo piedad y atacó a Luis con otro tornado gigante, haciéndola girar una y otra vez. Saito intervino e intentó detener a Karin, pero ella simplemente continuó atacándolos. El poder de Karin era enorme, incluso él siendo Gandalf no podría detener sus ataques con Delfingre, por lo que cuando se puso en medio para proteger a Luis, sufrió varios cortes que le hicieron estar rápidamente cubierto de sangre. Al ver cómo Saito fue herido, Luis intercambió su miedo por ira y obtuvo el valor para invocar de nuevo el hechizo del vacío, Disipar, con el cual anuló la magia de su madre. Henrietta entonces apareció y le imploró que se detenga. Karin estaba sorprendida pues no reconocía el elemento que usó Luis para hacerle frente. Henrietta y Montmorency, al ser ambas magas de agua, curaron las heridas de Saito y Luis, que cayeron inconscientes una vez la batalla terminó. En una habitación de la residencia de los Valier, Henrietta les confesó el secreto del vacío de Luis a sus familiares. Aún había escepticismo, pero al final terminaron creyendo en esta información. Entonces Henrietta le entregó a Luis de nuevo su manto de noble, con una insignia de la familia real, anunciando que de ahora en adelante, Luis sería su hermana, y por ende, la segunda sucesora al trono. El duque de la Valier y padre de Luis estaba con los ojos como platos.
Le estaban diciendo delante suyo que su hija sería la siguiente reina de Tristane. Henrietta decidió esto con el fin de tener una excusa para tener el poder del vacío de Luis cerca, y también para poder proteger a su amiga. Le pidió permiso a los padres de Luis para tener a la maga bajo su protección. Centurión terminó aceptando, con la discreta amenaza de que si algo le llegase a pasar a Luis, a él no le pesaría traicionar a la patria y asesinar a Henrietta. La reina no se sintió intimidada por esto, y dio su palabra de cuidar a Luis. Acto seguido, le devolvió el manto de Chevalier a Saito, y por el resto de la noche hubo una tranquila y alegre reunión para todos excepto Saito, quien fue arrastrado por Centurión a fuerzas, pues el duque aún no se había olvidado de la ocasión en que lo vio él besando a Luis en el bote, y para que le quede claro que no está saliendo con una cualquiera, le dio una severa paliza al aterrorizado familiar. Aquella noche Henrietta visitó a Luis en su habitación con la intención de reparar los lazos entre ellas. Luis no podía negar que extrañaba a su mejor amiga, y terminaron perdonándose y compartiendo una agradable velada entre pláticas que recordaban su niñez. Sin embargo, Saito no estaba teniendo la mejor de sus veladas. Al recibir unas palizas dadas por cada uno de los padres de Luis, no se hallaba en el mejor de sus momentos. Además, desde que habían rescatado a Tabasa, el familiar había empezado a tener sueños recurrentes en su vida normal en Japón, soñando con su madre, y todos aquellos días de su vida normal que él había olvidado. Pensó en los padres de Luis. Centurión estuvo dispuesto a perder su posición como duque con tal de proteger a su hija, y Karin llegó a repartirles tal paliza con la esperanza de que Henrietta se asombre, y no decía darles un castigo peor del que ella ya les había dado. Ambos padres protegían y amaban a Luis, y esto conmovió a Saito hasta las lágrimas. Katria le encontró y notó enseguida que Saito se hallaba triste, por lo que se lo llevó consigo a su habitación, donde sostuvieron una muy larga charla. La actitud maternal de Katria logró que Saito se sincerara con ella, y llorara como nunca antes lo había hecho. Las emociones que reprimió desde que llegó a ese mundo, finalmente fueron liberadas, y la hermana mayor de Luis abrazó a Saito mientras le llenaba de mimos y palabras de consuelo. Saito le habló de todo, desde que no venía de aquel mundo, hasta el cómo se sentía por Luis, así como lo mucho que extrañaba a su familia en Japón. Katria se encargó de llenarle de valor y que no se dé por vencido en volver a casa. Las palabras de la segunda hija de los Valier hizo que Saito se llenara de mucho coraje y confianza. Katria estaba tan emocionada como él y lo abrazó una vez más, y en ese momento, Luis y Henrietta atravesaron el vidrio de la ventana de la habitación. Al parecer habían intentado llegar volando. Cuando Luis vio a Saito en los brazos de su hermana, malinterpretó todo y lo atacó con furia. Henrietta trató de tranquilizarla, y Katria solo se reía de la típica escena. Los días pasaron y el nuevo curso escolar iniciaría en la Academia de Magia. Todos los jóvenes se encargaron de disfrutar de esta paz a su manera. Los caballeros del espíritu del agua se dedicaron a emborracharse día tras día. Siesta comandó su propio grupo de sirvientas y desarrolló batallas campales con el club de fans de los caballeros, en especial con aquellas que se acercaban demasiado a Saito. Luis, por otra parte, se unió como alborense a tomar clases de seducción impartidas por Kiruke, con el objetivo de cada uno engatusar a sus intereses románticos. Mientras tanto, Saito recibía sesiones de estudio con Tabasa, quien le estaba enseñando el idioma de Alqueguinia. Recientemente Tabasa era mucho más abierta con Saito, y esto despertó los celos en Luis, que en cuanto los encontró juntos en su habitación, volvió a estallar en cólera. Pero en esta ocasión, Tabasa se puso en medio y le dijo de forma muy firme que mientras ella esté presente, Luis no le pondría ningún dedo encima a Saito. Esto la puso mucho más furiosa, e intentó usar explosión en ambos. Sin embargo, ningún hechizo del vacío salió de su varita. Esta situación los consternó a todos los presentes. Henrietta recibió la visita de un inesperado invitado. En el Palacio Real llegó el mismísimo Papa de Romalia, el hombre con la autoridad más alta en toda Alqueguinia, Vittorio Servares Anaegis XXII. La razón por la que el Papa Vittorio le visitaba fue para invitarla a unirse en su propia campaña por cumplir la profecía del fundador Brimir, reunir a los 4 magos del vacío y recuperar la Tierra Santa de los elfos, asegurándole que al conseguir acabar con este conflicto, traería la paz al mundo. Esta propuesta fue tentadora para Henrietta, quien le pidió que le dé tiempo para pensar. El Papa Vittorio le indicó que no se tardara, pues cuanto antes, su primer enemigo a derrotar sería el rey Joseph, pues al ser él un mago del vacío, era necesario vencerle para arrebatarle ese poder. Era un obstáculo para la paz que él buscaba. Después de reunirse con el Papa, Henrietta comprendió que se hallaban en contra de una nueva amenaza. El rey Joseph, él intentaría hacerse con el poder del vacío, y era mejor adelantarse. Por lo que le asignó la misión a Luis y los demás de emprender un viaje a Albion, escoltar a Tiffany junto con los niños que cuidaba y traerla a Tristane. Tiffany era una maga del vacío, y también una prima lejana de Henrietta, así que el tenerla bajo protección era de vital importancia. En Galia, el rey Joseph le enseñaba sus últimas creaciones a su esposa, una mujer llamada la señora Molière. La señora Molière había acompañado a Joseph en todo este tiempo, en todas y cada una de sus acciones, contemplando con mucha pena la demencia de su esposo.
La señora Molière amaba a Joseph, pero también tenía un fuerte compadecimiento por él, el mismo que tendría una enfermera por su paciente enfermo. Pero incluso ella sabía que Joseph estaba yendo cada vez más lejos, y confirmó esta sospecha cuando contempló la última creación del rey, el Jormungand, un masivo golem cubierto de armadura creado con magia del vacío provista por él mismo y magia antigua dada por el elfo Vidashal. El Jormungand era una aberración para la magia conocida en Alqueguinia, un arma de destrucción masiva creada por el rey, que enviaría en búsqueda de Tabasa con el fin de traerla de regreso. Y así, Sheffield fue enviada para ejecutar esta misión en Albion. Al grupo de Luis y los demás no le tomó mucho tiempo llegar a la villa de Westwood, pues montaron a Sylphid, que era mucho más rápida que un barco. Para cuando aterrizaron en la cabaña de Tiffania, se toparon con una enorme sorpresa. Tiffania no estaba sola. La muy conocida Fouquet, la tierra desmoronada, estaba allí con ella. Saito intentó atacarla, pero fue detenido por Tiffania, quien se refirió a Fouquet como hermana Matilda. Tiffania les explicó a todos cuál era su relación con Fouquet. Resulta que el padre de Fouquet era un antiguo virrey de Albion, que prestaba sus servicios al archiduque, padre de Tiffania. En sus propias palabras, Fouquet le salvó y cuidó de ella desde siempre, dándole el dinero con el que Tiffania podría alimentar a los niños y a ella misma. El ambiente fue incómodo, pero al final, Saito no dijo nada sobre el pasado de Fouquet y le explicaron a Tiffania el por qué estaban allí. Saito anticipó que Fouquet podría ponerse a la ofensiva, pero sorpresivamente ella se puso de su parte y le sugirió a Tiffania que estaría mucho más segura en Tristane. Tener que despedirse de Fouquet, quien cuidó de ella como una madre cuida a su hija, fue un momento muy emotivo para Tiffania, que no paró de llorar hasta quedarse dormida. Fouquet se retiró por la noche, sin despedirse de ella, y anunciándole a todos que la próxima vez que se encuentren, serían nuevamente enemigos. El grupo de rescate partiría la mañana siguiente, y Luis aprovechó esta situación para finalmente confrontar a Saito y todas sus dudas que carriaba desde hace tiempo. Luis tenía la incertidumbre de que el reciente valor adquirido por Saito, esa lucha por el bien en Alqueguinia, así como sus sentimientos por ella, eran sentimientos fabricados por el contrato de familiar y su rol como Gandalf. La gota que derramó el vaso fue recibir una carta de Catleya, donde le contó todo lo que habló con Saito y el cómo él se sentía. Esto acrecentó su peso de culpa al no haberlo ayudado a volver a casa como se lo prometió. Saito estaba confundido, pues también se hizo la misma pregunta, si acaso no amaba a Luis solo por ser Gandalf, o si acaso ese valor que siente al luchar no le pertenece a él, sino a su rol como familiar. Tabas y los demás se unieron para acotar cada uno su versión de lo que ellos pensaban de este tema, e incluso Tiffania se sumó. Luis concluyó en que lo mejor sería que Tiffania use su magia del vacío para que elimine esos sentimientos de valor producidos por su rol como Gandalf, corriendo el riesgo de que en el proceso también borre los sentimientos de Saito por ella. Todos sujetaron a Saito en contra de su voluntad, y él cayó dormido después de recibir el hechizo de Tiffania. A la mañana siguiente, el grupo partió sin Saito y Tabasa. Tabasa se quedó cuidando de Saito en la cabaña de la semielfa, y los demás ahora se encontraban de camino al puerto de Rosais, donde un buque enviado por Tristane los recogería para escoltar a Tiffania y a los niños. Sin embargo, en el camino fueron atacados por un gigantesco enemigo. Era el Jormungand. Aquel colosal golem acorazado desenvainó una inmensa espada y los envió por los aires a todos de un azote. Kiruke se encargó de poner a salvo a Tiffania y a los niños, mientras que Gitch hacía todo lo que podía contra ellos. Aún así, no tardaron en ser vencidos, y Luis estaba siendo sujetada por una de las manos de la criatura. La voz de Sheffield se escuchó, y la maga dedujo quiénes eran los responsables. Sheffield ordenaba a Luis que use la magia del vacío para defenderse, pero Luis no era capaz de hacerlo. El panorama crítico, y el hecho de que Luis estaba corriendo un gran peligro, activó la visión lejana en Saito, quien se despertó con energías renovadas, y como familiar proyectó en uno de sus ojos la misma perspectiva de Luis. Saito se levantó y tomó del Finger. La magia de Tiffania no borró en él ningún tipo de recuerdo o sentimiento, simplemente le ayudó a poner en orden sus propias ideas. Ese motivo falso de Gandalf al final pudo haber estado o no allí, pero lo cierto era que Saito quería proteger a Luis y a todos los demás habitantes en Alqueguinia. Tabasa sonrió al escuchar la determinación de Saito y llamó a Sylphid para volar a la ubicación de los demás. Lograron llegar a tiempo y rescataron a un atónita Luis del Jormungand. La maga renegó una y otra vez por la presencia de Saito, pero en esta ocasión, él no tuvo palabras amables para ella. Le restregó en la cara lo molesta y odiosa que era, el cómo todo este tiempo ha perdido su tiempo amando a una niña que no era capaz de ser sincera con él, y cómo desde ahora haría todo lo que quisiera por sus amigos y el mundo que quiere proteger. Luis estaba estupefacta y lo llamó idiota una y otra vez. El Jormungand continuó atacándoles con su enorme espada, y Saito pronto descubrió por qué no podía atacarle. El golem estaba cubierto por una barrera que era la misma barrera de protección que usó Vidashal cuando pelearon. Precisaban el hechizo disipar de Luis o estarían muertos. Saito fue enviado a volar varias veces por el enorme golem. Kiruke no podía proteger por más tiempo a Tiffania y a los niños, y Gitch estaba siendo aplastado por una de las manos del Jormungand. Luis estaba devastada y no podía usar el vacío. En esta situación crítica, Tabasa resolvió actuar por su propia cuenta.
capturó a Saito con ayuda de Sylphid, y asegurándose de que Luis los pudiese ver muy bien, tomó a Saito por el cuello y lo besó apasionadamente. Llegó incluso a sujetarlo de la cabeza y presionó todo su cuerpo sobre él, besándolo con una sorprendente intensidad. Luis pasó de estar entristecida a una infernal furia en cuestión de segundos, y su poder del vacío emergió una vez más. Al ser los sentimientos y emociones la fuente de este poder, Luis recuperó toda su fuerza de golpe. Tabasa se separó de Saito y él palideció. Le indicaron que use el hechizo disipar en el golem, pero Luis no los escuchó en absoluto. Se tomó su propia libertad para empezar a pronunciar las runas de un hechizo muy conocido. El hechizo Explosión. Su ira. La ira reprimida durante todo este tiempo se desató en la forma de una explosión de poder inconmensurable. Esta explosión al tocar al Jormungand se lo tragó por completo y lo hizo estallar en miles de pedazos como si fuese dinamita. Esta demostración de tal poder fue lo que Sheffield buscaba. Ella tomó en secreto un trozo de la armadura que quedó del golem y desapareció en las sombras. Kiruke, Guiche, Tiffany y los niños celebraban con Saito el haber superado esta amenaza, pero Luis aún estaba endemoniada, y como un ave de rapiña tomó a Saito para llevárselo a un arbusto cercano y darle una severa paliza por haber besado a Tabasa. El grupo de Luis consiguió escoltar a Tiffany y a los niños en la nave que los llevaría a Tristane. Saito se recuperaba en un camarote de las heridas propiciadas por el Jormungand, aunque las que más le dolían eran las que le dio Luis. La maga del vacío, ya más tranquila, le hizo una visita para atenderle. Saito aún estaba resentido por haber sido castigado cuando en realidad Tabasa lo besó solo para instigar el poder del vacío en Luis. Después de todo lo que se dijeron el uno al otro, una extraña paz les rodeaba. Luis y Saito intentaron que el otro confesara sus propios sentimientos una vez más. Ambos eran muy orgullosos, pero al final fue Saito quien terminó asegurando que hasta que vuelva a casa, estaría junto a Luis. Esta sola respuesta conmovió a la noble, quien tomó a Saito de las mejillas y confesó haber estado celosa todo este tiempo. Antes de que Saito pudiese reaccionar, sus labios fueron sellados por los de Luis. Cosas como si el amor de Saito era solo por ser su familiar o si acaso ella misma realmente lo quería, eran dudas que habitaban aún en la maga y que tendría que enfrentar con el tiempo. Al compartir este momento tan especial con la mujer que amaba, Saito pensó en que quizás toda esta sugestión sobre sus sentimientos eran pura palabrería. Lo único real para él era que tenía un asunto pendiente en este mundo, y eso era proteger a la chica que hacía que su corazón latiese con fuerza, protegerla aún a costa de su vida. Para Hiraga Saito, ese era el objetivo de la vida misma. Si te gustó el video, machaca ese botón de like y suscríbete para que puedas visualizar más contenido. Si tienes una opinión que quieras compartir, siéntete libre de colocarla aquí abajito en la caja de comentarios. Sin más que decir, esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido, les ha hablado Nevir y hasta otra.